Misterios a la Orden. La extraña desaparición de Bobby Dunbar y su misterioso regreso, con otra identidad. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy nos adentraremos en un caso real tan desconcertante y retorcido que incluso los más escépticos dudarán de lo que están escuchando. Se trata de una desaparición, una aparente resolución y una identidad equivocada que permaneció oculta por décadas. En 1912, un niño llamado Bobby Dunbar desapareció durante unas vacaciones familiares en Luisiana. Meses después fue encontrado, o eso creyeron sus padres. Pero lo más perturbador es que casi un siglo más tarde, una prueba de ADN revelaría que ese niño nunca fue Bobby. ¿Dónde estaba el verdadero? ¿Quién era el niño que creció bajo su nombre? ¿Y cómo pudo una familia entera vivir una mentira sin saberlo? Esta es la historia real de un niño perdido, dos madres que lo reclamaron y una verdad sepultada bajo los errores del sistema, el miedo y la desesperación humana. La tragedia comenzó el 23 de agosto de 1912, cuando la familia Dunbar decidió disfrutar de un día de pesca en el lago Swayze, Luisiana. Bobby, de apenas 4 años, desapareció sin dejar rastro mientras jugaba cerca del agua. Su madre, Leslie, entró en pánico al no verlo, y lo que siguió fue una búsqueda exhaustiva. Durante semanas, voluntarios, autoridades e incluso cazadores rastrearon los pantanos y bosques cercanos, pero no encontraron ninguna pista. El caso se convirtió en una noticia nacional. La familia ofreció una recompensa, se lanzaron campañas en periódicos y todos mantenían la esperanza de que Bobby sería encontrado sano y salvo. Sin embargo, a medida que pasaban los días y no había avances, muchos comenzaron a asumir lo peor. ¿Fue arrastrado por un caimán? ¿Fue secuestrado? ¿O simplemente se perdió en los densos bosques de Luisiana? 4 meses después, la policía de Mississippi arrestó a un hombre llamado William Walters, quien viajaba con un niño que coincidía con la descripción de Bobby. Walters era un reparador de pianos ambulante, y dijo que el niño era Bruce Anderson, hijo de una mujer llamada Julia Anderson, para quien él había trabajado. Walters afirmó que Julia le había confiado al niño mientras ella buscaba empleo. Pero cuando las autoridades contactaron a la familia Dunbar y llevaron al niño a Luisiana, la madre de Bobby lo reconoció de inmediato como su hijo. O al menos eso creía. La prensa celebró el feliz reencuentro, y Walters fue acusado de secuestro. Sin embargo, cuando Julia Anderson apareció para reclamar a su hijo, aseguró que el niño era suyo, no de los Dunbar, y que se lo habían robado. La situación se tornó aún más confusa cuando el propio niño no parecía reconocer ni a los Dunbar ni a Julia con claridad, lo que solo aumentó el drama. En medio del juicio que siguió, Julia fue desacreditada por no ser casada y por tener varios hijos. Las autoridades y el público la tacharon de inestable y poco confiable, mientras que la familia Dunbar, de clase media y bien conectada, fue vista como la opción más adecuada para cuidar al niño. Así, el niño fue entregado legalmente a los Dunbar, y Walters fue condenado por secuestro, aunque nunca dejó de declarar su inocencia. Aquel niño vivió el resto de su vida como Bobby Dunbar, casado, con hijos, y aparentemente sin sospechar que su identidad era un error monumental. Julia Anderson regresó a su hogar, devastada, con la convicción de que su hijo le había sido robado por una familia poderosa que necesitaba desesperadamente un cierre. Durante generaciones, su historia fue olvidada, mientras la de los Dunbar se celebraba como una de las primeras grandes victorias policiales de América. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Décadas más tarde, en los años 90, los descendientes de la familia Dunbar comenzaron a revisar los registros del caso. Entre ellos estaba Margaret Dunbar Cutright, bisnieta del supuesto Bobby. Fascinada y perturbada por las inconsistencias de la historia familiar, comenzó una investigación personal que la llevaría a documentos antiguos, entrevistas y archivos judiciales olvidados. Lo que encontró fue aterrador: contradicciones, errores de identificación, testimonios manipulados y un juicio que pareció más guiado por la presión pública que por la verdad. Cuanto más leía, más convencida estaba de que algo andaba terriblemente mal. Fue entonces cuando decidió hacer lo impensable: una prueba de ADN entre su familia y un descendiente directo del hermano biológico de Bobby Dunbar, confirmando si realmente compartían linaje. El resultado fue devastador: no había relación genética. Aquel niño que fue criado como Bobby Dunbar no era Bobby. Era, con total certeza, Bruce Anderson, el hijo de Julia.
La prueba confirmaba lo que Julia había sostenido toda su vida. La familia Dunbar había criado por error o por decisión desesperada al hijo de otra mujer, mientras que el verdadero Bobby nunca fue encontrado. Margaret quedó devastada. Su historia familiar, la que había creído toda su vida, se desmoronaba ante sus ojos. No solo había crecido bajo una identidad equivocada, sino que su familia había sido parte de una injusticia histórica, una madre separada de su hijo por el poder del sistema y los prejuicios sociales. La pregunta ahora era, ¿qué fue del verdadero Bobby Dunbar? Esa es la pregunta que aún hoy permanece sin respuesta. Algunas teorías sugieren que Bobby pudo haberse ahogado en el lago el mismo día de su desaparición, quizás devorado por un caimán u oculto bajo el lodo. Otros creen que fue secuestrado por alguien que nunca fue descubierto, y que creció bajo otra identidad sin saber quién era realmente. Pero con el paso del tiempo, y sin restos, el verdadero destino de Bobby Dunbar sigue siendo un misterio sin resolver. El caso es tan inquietante porque parece mostrar cómo el sistema judicial, influenciado por la presión social, puede cometer errores irreversibles que marcan generaciones. Este es uno de esos casos que hielan la sangre no por su violencia explícita, sino por la tragedia silenciosa y sistémica que lo envuelve. Una familia desesperada por recuperar a su hijo, otra madre despreciada y desacreditada, y un niño que fue arrancado de su origen y criado en una identidad que no era la suya. ¿Cuánto supo realmente Bruce Anderson? ¿Sospechó alguna vez que no era quien decían que era? ¿Sintió en lo profundo de su ser que algo no encajaba? Nunca lo sabremos. Vivió como Bobby Dunbar y fue enterrado como tal. Pero la verdad biológica demostró que toda su vida fue construida sobre un error o peor aún, sobre un robo. Más allá del misterio y la tragedia personal, el caso de Bobby Dunbar abre una profunda reflexión sobre la fragilidad de la identidad, sobre cómo las historias que nos contamos pueden ser más poderosas que los hechos mismos. La memoria colectiva, la narrativa social, la presión de los medios, y el deseo desesperado de cerrar heridas pueden llevarnos a aceptar verdades falsas durante generaciones. Este caso, pese a haber ocurrido hace más de un siglo, sigue resonando en la actualidad como un ejemplo de cómo la justicia puede fallar, de cómo las apariencias pueden ser más importantes que la evidencia, y de cómo la historia puede ser reescrita, hasta que la ciencia decide revelarla. Hoy, el caso de Bobby Dunbar es estudiado en universidades como ejemplo de errores de identificación, de sesgos institucionales y de tragedias invisibles. También se ha convertido en una advertencia. No todo lo que creemos cierto lo es, y a veces la verdad tarda generaciones en salir a la luz. Julia Anderson murió sin ver justicia, sin recuperar a su hijo, y marcada por una sociedad que la condenó por ser madre soltera. Bruce Anderson vivió y murió con un nombre que no le pertenecía. Y el verdadero Bobby, aquel niño perdido en el lago, se desvaneció en la historia como un eco lejano, como una sombra que aún hoy, más de 100 años después, nos sigue mirando desde el misterio. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.